¿Has oído hablar de la fascinante historia del cristianismo, desde sus orígenes hasta la actualidad? Acompáñenme en este viaje a través del tiempo. La historia del cristianismo comienza en el siglo I después de Cristo, en la región de Judea, actual Israel. El cristianismo se originó a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, un predicador judío. Sus seguidores creían que él era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Jesús enseñó sobre el amor, el perdón y la importancia de una relación personal con Dios. Jesús de Nazaret no solo predicaba en sinagogas, sino también en campos, montañas y a la orilla del mar, atrayendo a grandes multitudes. Su mensaje se centraba en el reino de Dios, el amor al prójimo y la necesidad de arrepentimiento y transformación personal. A través de parábolas y milagros, Jesús inspiró a muchos y desafiaba las normas religiosas y sociales de su tiempo. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, sus discípulos, conocidos como apóstoles, comenzaron a difundir sus enseñanzas. Pedro y Pablo fueron dos figuras clave en la expansión del cristianismo. Mientras Pedro predicaba principalmente a los judíos, Pablo llevó el mensaje a los gentiles, viajando por el Imperio Romano y estableciendo iglesias. Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, fue un ferviente perseguidor de los cristianos antes de su dramática conversión en el camino a Damasco. Tras su conversión, se convirtió en uno de los misioneros más fervientes y prolíficos del cristianismo. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento relata muchas de las aventuras y desafíos que enfrentaron los primeros cristianos. Desde la predicación en Pentecostés hasta los viajes misioneros de Pablo, vemos cómo la fe cristiana se extendió rápidamente a pesar de la persecución. Los primeros cristianos se reunían en casas para orar, compartir la comunión y aprender más sobre las enseñanzas de Jesús. Al principio, los cristianos enfrentaron persecución bajo el Imperio Romano. Los emperadores romanos, como Nerón, veían a los cristianos como una amenaza debido a su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador. Sin embargo, todo cambió en el siglo IV cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, se legalizó la práctica del cristianismo y, finalmente, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio en el año 380 después de Cristo. La conversión de Constantino es un hito crucial en la historia del cristianismo. Según la tradición, tuvo una visión antes de una importante batalla, donde vio una cruz y las palabras in hoc signo vinces, que significan con este signo vencerás. Después de su victoria, Constantino se convirtió en un defensor del cristianismo y convocó el Concilio de Nicea en el año 325, donde se estableció la doctrina de la Trinidad y se formuló el credo niceno. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en una poderosa institución en Europa. Los monasterios y las catedrales se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura. Los monjes copiaban manuscritos antiguos, preservando el conocimiento durante siglos oscuros. Sin embargo, también hubo periodos de conflicto, como las cruzadas y las luchas internas por el poder entre papas y reyes. Las cruzadas, que comenzaron en el año 1095, fueron expediciones militares con el objetivo de recuperar Tierra Santa de manos musulmanas, pero también provocaron mucha violencia y tensiones entre diferentes culturas y religiones. En el siglo XIII surgieron las órdenes mendicantes, como los franciscanos y los dominicos, que se dedicaron a predicar y vivir en pobreza, influenciando profundamente la vida religiosa y social de la época. San Francisco de Asís, por ejemplo, es conocido por su amor a la naturaleza y su compromiso con los pobres y marginados. En el siglo XVI, el cristianismo experimentó una gran transformación con la Reforma Protestante. Líderes como Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica, dando lugar a nuevas denominaciones cristianas, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. La Reforma trajo consigo cambios profundos en la teología y la práctica cristiana. Lutero,
por ejemplo, criticó la venta de indulgencias y afirmó que la salvación se obtiene solo por la fe y no por las obras. La Reforma Protestante también llevó a la Contrarreforma, un movimiento de renovación dentro de la Iglesia Católica. El Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, fue fundamental para reafirmar las doctrinas católicas y reformar prácticas corruptas. Nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, jugaron un papel crucial en la revitalización de la Iglesia y la expansión del cristianismo a nuevos continentes. En la era moderna, el cristianismo ha seguido evolucionando y expandiéndose. Hoy en día, es una religión global con miles de denominaciones diferentes. El cristianismo ha tenido un impacto significativo en la cultura, la política y la sociedad en todo el mundo. Desde el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, influenciado por líderes cristianos como Martin Luther King Jr., hasta la labor misionera en África y Asia, el cristianismo continúa moldeando el mundo. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, fue un evento crucial para la Iglesia Católica, modernizando muchas de sus prácticas y abriendo el diálogo con otras religiones. También hemos visto el surgimiento de movimientos evangélicos y pentecostales que han ganado millones de seguidores en todo el mundo, especialmente en América Latina, África y Asia. La historia del cristianismo es una historia de fe, conflicto, transformación y expansión. Desde sus humildes comienzos en Judea hasta convertirse en una religión mundial, el cristianismo ha dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Gracias por ver. Suscríbete para más contenido.